Hola chicos, bienvenidos a este video número 23 que conforma la segunda parte del tema de iluminación o cálculos de iluminación en la unidad de instalaciones eléctricas. Bueno, recordando la última presentación que hice, hablamos de les puse esta fórmula que es la fórmula general para calcular finalmente el número de luminarias que debo yo de distribuir en un área. Si yo tengo un área iluminada, lo que tengo que calcular es cuántas lamparitas tengo que distribuir en esta zona. Por ejemplo, si me dieran 8, por ejemplo, yo tendría que distribuirlo de una manera homogénea que, digamos, cubra toda esta área. Bueno, vamos a ir por pasos. En este caso, vamos a ir resolviendo o calculando a la par que les voy enseñando cómo se calcula, cuál es el procedimiento. Vamos a ir calculando, haciendo el cálculo o la determinación del número de luminarias que requerimos tener en la nave de procesos de manufactura que se encuentra en la Facultad de Ingeniería Química. El paso número uno, o el que yo llamé paso número uno, es el de definir todos los parámetros. Hay varios parámetros que debemos definir antes de hacer un cálculo de iluminación. Entre esos parámetros vamos a ir primero por las dimensiones del lugar. Las dimensiones del lugar se refieren a cuál es el ancho y cuál es el largo de la nave, que es esto que tenemos acá, simbolizado por W y por L. Voy a ir llenando una hojita con todos los datos, pero de nuestro ejemplo de, de iluminación, que en este caso, vamos a ver, recordemos que esta es nuestra nave, nuestro espacio luminar es toda esta área, sin contar los cubículos, ¿correcto? Los cubículos son áreas cerradas, así que no los tomamos en cuenta por el momento. O sea, vamos a hacer caso omiso, se tendría que hacer un cálculo exclusivo para cada área cerrada. En este caso, habría que hacer un cálculo para el, cada uno de los cubículos. Les hago un comentario. En este diagrama, o sea, en este, digamos, edificio, en esta construcción, observamos que existen diferentes áreas. Por ejemplo, esta zona que tenemos acá es una zona de pasillos. Como tal, no se realiza ninguna actividad. Esta zona que está acá es una zona de almacenaje. No se realiza ninguna actividad, o sea, se realiza en actividades, bueno, de almacén, ¿no? Y toda esta área que está acá, este cuadro, es donde existen las tareas de manufactura. Sin embargo, para facilitar el cálculo vamos a tomar en cuenta que todo es área de manufactura, ¿correcto? Como si toda esta área se utilizara para realizar procesos de manufactura. Esta nave, dicho de esta forma, ¿cuál es el área que conforman todo el área, o sea, toda la zona que requerimos iluminar? Pues son los 25 metros por los 12 metros de ancho. Entonces, el largo y el ancho son los 25 y los 12 metros. Esta es mi hojita. Entonces, vamos a ir anotando acá todas las variables que vamos a manejar para hacer el cálculo de iluminación. Ancho y largo. Entonces, el ancho son los 12 metros y el largo son los 25 metros. Estamos en el paso 1, correcto, que es determinar todas las condiciones de mi lugar, que van a ser el área, vamos a hablar de las alturas, colores de pared, piso, etc. Bueno, vamos otra vez a la presentación. Y ahora, hay que determinar las reflectancias.
¿Qué es esto de las reflectancias? Ustedes notarán que cuando tenemos un área que está pintada de color blanco, tenemos una habitación que está pintada de color blanco, esa área se percibe como si estuviera más iluminada. Podemos tener un cuarto con 4 luminarias, pero si de repente ese cuartito está iluminado de blanco o está iluminado de negro, realmente la percepción del nivel de iluminación es distinto, porque los colores pues van a absorber luz. Los colores muy oscuros van a absorber una cantidad importante de luz, y los colores hay ciertos colores que reflejan una gran cantidad de luz y van a dar una percepción de generar un área más iluminada. A esta propiedad le vamos a llamar reflectancia. Existen tres zonas que pueden generar una reflectancia, como son paredes, como es el techo y como es el piso. Normalmente en una habitación las paredes todas, al menos en una zona industrial, las paredes son del mismo color todas. El piso, o sea, es decir, las 4 paredes de una habitación o de una bodega son del mismo color entre sí. El piso es de otro color y el techo pudiera también ser de otro color. La reflectancia del techo le vamos a llamar rosé, a la reflectancia de la pared ρW y a la reflectancia de piso ρF. Y ya les pongo acá que, bueno, dice ya tabla 4.2. En el Microsoft Teams les incluí un documento PDF con un montón de tablas que vamos a utilizar en los cálculos de iluminación. Entonces pueden ir a Microsoft Teams y descargar estas tablas. Esta tabla 4.4 se las muestro enseguida. Bueno, este es el PDF que van a encontrar en el Microsoft Teams. En este PDF hay varias tablas a las que voy a hacer referencia durante este video. Ciertamente existen más tablas, pueden encontrar en la literatura más tablas para poder hacer cálculos de iluminación con el mismo método. Yo pues les sugiero que utilicen estas tablas, todas están en este PDF, para que tanto a mí se me haga más fácil calificar y entender sus trabajos, como para ustedes no estar buscando otras informaciones, ¿no? Es lo mismo, o sea, realmente lo mismo, pero pues pueden encontrar de repente tablas más completas o para casos más amplios, etc. Bueno, entonces vamos a la tabla de reflectancias. En las primeras tablas que están acá, de la 1 a la 3, son tablas de iluminación, que ahorita voy a hablar de ellos. Vamos a la tabla de reflectancias. Dice acá, reflectancias en porcentaje de acuerdo con el color y los materiales. Y acá podemos observar esta parte que es reflectancia con respecto al color, y luego esta parte que es reflectancia con respecto a los materiales. En cuanto al color, pudiéramos encontrar por ejemplo, si hablamos del color de la pintura de las paredes de la nave. Por ejemplo, vamos a considerar que la nave tiene que las paredes son de color como que beige o cremita. Si no me equivoco, la Facultad de Ingeniería Química en todos lados está pintado así como que de un color crema, el cual es un color claro, y un color claro pues tiene altos valores de reflectancias. Quiero que se vean, que traten de buscar acá cuál es el color que tiene la mayor reflectancia, y es obviamente el color blanco. No existe la reflectancia del 100%, porque la reflectancia del 100% o cercano al 100% los dan solamente las superficies pulidas, como el acero inoxidable en acabado de espejo o los mismos espejos. Bueno, entonces vamos a considerar que el color de las paredes es pues crema, color crema. Entonces el valor para ρ W es igual a 0.7.
Correcto, recuerdo que acá está en porcentaje. Después dice los materiales. Recuerden que tenemos que definir las reflectancias de las paredes, de los techos y del piso. Entonces, la reflectancia del piso y luego la reflectancia del techo. El piso, por ejemplo, en esa nave es de color cemento, es decir, es el vil color del acabado de cuando terminan de hacer un piso. Eh, Acá tenemos dos colores, dice cemento y concreto. El concreto como tal es un poco más claro. El concreto es um, que pudiéramos pensar que es lo mismo, ¿no? El concreto es cuando se realiza un cimbrado, se hace una construcción y directamente el, se utiliza el acabado que deja una columna de concreto o un piso de concreto. En cambio, el cemento es cuando se le da un recubrimiento a esa superficie. En el piso de la facultad o de esa nave de la Facultad de Ingeniería Química, pues tiene un acabado, ese acabado como que eh, antiderrapante. Ese acabado que se le llama acabado pulido, acá dice que tiene una reflectancia del 25%. El concreto realmente es un poquito más claro que el color del color del cemento. Es medio blancuzco porque el concreto está conformado por piedras y por mortero, o sea, por cemento. Entonces las piedras, si recuerdan, las piedras pues calizas son de color blancuzco. Por eso el concreto en promedio se le asigna una reflectancia acá del 42% y el cemento puro, o sea, ya el de acabado con vil cemento, se le asigna una reflectancia del 25%. Van a observar que de repente acá hay superficies de aluminio, no sé, el asfalto, que es el de las carreteras, que podríamos considerarlo para estacionamientos, canteras es mármol, mármol pero sin pulir. Acá hay mármol como tal, madera, pasto, vegetación, etcétera. ¿No? Hay varios materiales o superficies. En este caso vamos a utilizar la del cemento. Entonces para Rho F vamos a considerar 0.25. Y para el techo en la Facultad de Ingeniería Química es, si no me equivoco, de color crema. Es un color brillante, así, como que crema. Son unas láminas, pero son unas láminas pintadas. Por eso es que considero que es siempre del color crema. Entonces vamos a considerar para el techo el color crema. Entonces, 0.7. Entonces, en este caso ya definimos Rho C para el techo, que es 0.7, Rho W y Rho F. Nada más lo registro acá en mi hojita para tener las referencias de las tres reflectancias. El siguiente paso, en este mismo paso de definir todos los parámetros, hay que señalar las alturas de cada cavidad. En este caso vamos a definir tres cavidades: cavidad de techo, de cuarto y de piso. La cavidad de techo es el espacio que les comentaba, que les comenté en el video anterior, que es entre la luminaria y el techo físico. Y vamos a nombrarlo HCC. El segundo espacio es el espacio, el segundo espacio es la distancia que se tiene entre las luminarias y el plano de trabajo, como pudieran ser las mesas o escritorios, mesas administrativas, escritorios, bancos de trabajo, etcétera. HRC. Y la última cavidad, que es la de piso, HFC, es la que se encuentra pues básicamente la altura de nuestros escritorios, la altura de la mesa de trabajo. En la nave pudiera ser la altura de las mesas de los tornos o de las barras de las barras laterales, que son aproximadamente de 90 centímetros.
Vamos a definirlo en este caso. Vamos a ponerle para las... Voy a ir a la cámara, perdón. Vamos a definir para HCC, que es la altura de la cavidad de techo. Vamos a colocarla, no sé si recuerdan, la nave tiene techo a dos aguas, la manera que se le llama a este tipo de techo. Tiene unas lámparas acá colgantes. Vamos a definir entonces, vamos a empezar por por la altura, por la cavidad de piso. Vamos a considerar que los bancos de trabajo se encuentran a 90 centímetros, es decir, 0.9 metros. Perdón, como que no se calibra la... Como que la canción. Bueno, entonces 90 centímetros. Vamos a darle a la altura de entre las luminarias y el plano de trabajo. Vamos a asignarle 2 metros en este caso. Y la altura de la cavidad de techo, digamos el espacio entre las luminarias. Acá realmente se refiere a la altura entre esta luminaria y el plano de techo. Como este es un techo dos aguas, vamos a considerar simplemente la altura hasta donde está colgada la lámpara. Vamos a considerar esa altura como de 1,5 metros. Bueno, ya tenemos entonces nuestras cavidades de piso, de cuarto y de techo. Lo que sigue es determinar el tipo de mantenimiento que vamos a darle a nuestro lugar. En este caso, hay que considerar si el lugar en el que queremos o en el que pretendemos diseñar un sistema de iluminación es un ambiente limpio, sucio, medio limpio, y, o sea, el tipo de ambiente y la periodicidad. En cuanto a tipo de ambiente, esto que tenemos acá lo vemos en tablas, es decir, no vamos a seleccionar acá como que pues creo que va a estar medio sucio el lugar. No, o sea, hay que seleccionar en tablas, o sea, ya está puesto en tablas. Si los talleres mecánicos caen en lugares como que sucios, o si las oficinas caen en lugares limpios o medio limpios, etcétera. O sea, hay tablas guía. Si no tienes una tabla guía, pues sí puedes agarrar y suponer, bueno, yo creo que el lugar de trabajo va a ser un lugar sucio o muy sucio, correcto. Pero realmente hay tablas guía que va a estar también en el PDF. Ahí te vamos a ir a esto. Hay que seleccionar el tipo de ambiente y la periodicidad. En cuanto a periodicidad, acá sí hay que pues, proponer un valor, ¿no? ¿Cada cuándo se va a hacer la limpieza de esas luminarias? Pues pongamos que se va a hacer cada año, ¿no? La periodicidad sería 1, porque tiene que ser un tiempo en años. Entonces, de periodicidad podemos considerar un año. Y de tipo de ambiente vamos a ir al PDF. Bueno, acá en el PDF, en la tabla 4.8, nos habla de los tipos de ambiente. Por ejemplo, acá abajo dice, de hecho acá abajo en la tabla, de esta tabla, nos pone algunos ejemplos de lugares, ¿no? Lugares considerados muy limpios: oficinas ejecutivas, laboratorios, obviamente entrarán ahí hospitales, no sé, áreas que considero ustedes que tengan que estar con extrema limpieza, ¿no?
áreas que están muchas veces totalmente climatizadas, encerradas, pudieran ser algunas zonas donde hay bajo tránsito de personas. Si existe un alto tráfico de personas, es muy seguro que no vaya a ser un lugar limpio, ¿no? No se puede considerar un lugar limpio. Bueno, lugares limpios, podemos considerar edificios, oficinas en edificios, dice acá áreas de inspección, luego acá medianamente limpio, oficinas de talleres, áreas de maquinado ligero, tiendas minoristas. Acá dice algo muy importante, áreas de maquinado ligero que pudiera entrar en nuestra categoría, correcto, pudiéramos ser medianamente limpios. Acá en sucio se entra áreas de impresión o alta velocidad o talleres de encuadernación. ¿Por qué? ¿Por qué esto de talleres de encuadernación? Porque son lugares donde en su producción se generan muchos polvos. Esos polvos pues finalmente van a llegar a las luminarias y van a eventualmente ir asentándose en el mero foquito y degradando el nivel de iluminación. Y en el muy sucio, talleres de fundición, hojalatería y pintura, donde se pudieran formar ya costras sobre las mismas luminarias. De hecho, yo consideraría que la nave de manufactura de allá de la FIC la debiéramos considerar como un lugar sucio. Primero que nada, es evidente que cuando entramos ahí está asquerosamente sucio. En esta tablita nos pudieran catalogar acá como, o sea, si seguiríamos esta tablita nos catalogaríamos el lugar como un lugar medianamente limpio. Pero por ejemplo, acá un área de maquinado, las áreas de maquinado industriales realmente se mantienen limpias. O sea, son áreas que generan mucha suciedad, pero también se tienen que limpiar con frecuencia para proteger los mismos equipos. En la facultad no se hace eso. Así que en la facultad yo pienso que pudiéramos considerar más ese taller como un área sucia. Vamos a asignarle esta categoría de área sucia. Bueno, acá menciona otras características, ¿no? El polvo que se genera se acumula rápidamente en un lugar sucio. El polvo en el ambiente, una gran cantidad de aire entra al área y pues se cumple. O sea, realmente es un área que tiene 3 puertas de acceso, por lo tanto pasa mucho el viento, solo se utilizan ventiladores. Bueno, acá adhesión, dice adhesión elevada, ¿no? Obviamente, en el caso de muy sucio, estás hablando de que hay muchos contaminantes y el lugar se favorece el diseño para que existan contaminantes, etc. En el caso de su proyecto, ustedes van a simplemente seleccionar su tipo de ambiente. Eso es a su criterio. Yo no les tengo que decir si va a ser limpio, si va a ser no sé qué, ni les voy a calificar esto. O sea, nomás espero que ustedes sean críticos y pues obviamente en el área de oficinas me digan, no, maestro, de oficinas es considerado un área limpia, que no el almacenaje es igual considerado un área limpia. No sé, ¿qué podría ser considerado sucio o medianamente limpio? Ah, el cuarto de máquinas, ¿no? O el cuarto no sé, de calderas, por ejemplo. Correcto. Si ustedes son una empresa de alimentos, en alimentos todo tiene que estar entre limpio y muy limpio. No pueden caer acá medianamente limpio. Todo lo que es producción y almacenaje necesariamente va a caer en estas dos categorías, ¿no? Pero lo dejo a su criterio. Ustedes seleccionan. En este caso vamos a seleccionar el tipo de ambiente como sucio. Entonces, empezamos acá y tipo de ambiente vamos a anotarlo como sucio. Correcto, ya lo anoté acá, tipo de ambiente sucio. No se entiende acá, ok, no importa. Tipo de ambiente sucio, periodicidad 1 año. Después, la iluminación del lugar. Y esta es
el parámetro más importante porque tiene que cumplir con la norma oficial mexicana. La iluminación del lugar significa definir qué cantidad de luz queremos que tenga en su lugar de acuerdo al trabajo que se va a realizar. Existen varias tablas de referencia, no solamente las de la norma oficial mexicana. En este caso, las primeras 3 tablas del PDF tienen información de niveles de iluminación. Por ejemplo, la tabla 4.1 es una tabla general, esta no es de la norma oficial mexicana, la de la norma oficial mexicana es la 4.3, ahorita llegamos a eso. Esta es de una norma genérica, creo que es una norma internacional. Y por ejemplo, dice acá que categorías de iluminación para espacios públicos con alrededores oscuros de 20 a 50 luxes, que es un nivel bajo de iluminación. Por ejemplo, acá pueden llegar a caer estacionamientos. Por acá, por ejemplo, ¿qué lugares requieren máxima iluminación? Tareas visuales de contraste bajo y tamaño muy pequeño de piezas por periodos prolongados. Lugares donde acá podrían caer lugares donde se manufacturan piezas, productos de piezas muy pequeñas, de 2000 a 5000 luxes. O sea, esto es muchísima iluminación. El proyectorcito este que les mostré hace un rato, la cajita de la luminaria que les mostré en el video pasado, perdón, generaba en total 3000 lúmenes. Imagínense utilizar ese reflector solamente para 1 metro cuadrado. Es un nivel de iluminación relativamente alto. Acá van a encontrar de repente niveles de iluminación intermedios. Bueno, ustedes van a tener que referirse de preferencia a esta norma, ¿correcto? No necesariamente, o sea, pueden agarrar y referirse en sus proyectos a los otros proyectos, pero preferentemente refiéranse a esta norma. O al menos en la práctica, si alguna vez tuvieran que hacer una chamba de esto, calcular un nivel de iluminación y cobrar su trabajo, tienen que referirse a esta norma, ¿correcto? Y acá es donde van a ver en qué categoría cae. Tarea visual, vean esta categoría, tarea visual del puesto de trabajo y el área de trabajo. Por último, qué nivel de iluminación mínimo te exigen. Y vamos a ver dónde cae nuestro taller. Acá dice talleres de alta precisión, como puede ser de pintura, acabado de superficies, laboratorios y controles de calidad. Pues no somos este. Talleres de precisión, salas de cómputo, áreas de dibujo y laboratorios, áreas de empaque, aulas, oficinas. Vean aulas. Un salón de clase pudiera requerir este nivel de iluminación, 300 luxes. Almacenaje rudo, recepción, despacho, casetas, bla bla bla. Procesos de ensamble, inspección, piezas complejas, acabados con pulidos finos, etc. 1000. Yo creo que caemos más en este tipo de nivel de iluminación. Básicamente es un taller lo que tenemos allá. Pudiéramos caer en cualquiera de estos dos, talleres de precisión o de alta precisión. Básicamente lo que tenemos es un laboratorio, o sea, es un taller, pero es un taller laboratorio lo que tenemos allá. Entonces, yo creo que pudiéramos definirlo como laboratorio y utilizar un nivel de iluminación de 500 luxes. Entonces, nivel de iluminación va a ser igual a 500 luxes. Definimos nuestro nivel de iluminación. Entonces nada más anoté acá la iluminación, 500 luxes, que nada más recordemos que son lúmenes por metro cuadrado. Bueno,
Bueno, ya definimos realmente las condiciones de nuestro lugar, ¿no? Se supone que los arquitectos o algunos ingenieros definieron cuál va a ser el área, de qué tamaño debe ser el laboratorio, de qué colores van a ser las paredes, qué altura van a tener los techos, etcétera. En este caso, ustedes en sus proyectos van a suponer todo. Usted me va a decir, maestro, el área de producción tiene tal altura, o sea, en sus proyectos, tiene tal altura, las áreas de oficinas tienen tal altura, o toda la nave, toda la fábrica tiene tal nivel de techo, porque así lo he visto que están en la empresa donde trabajé en mis prácticas profesionales, lo que ustedes quieran. Acá lo que se trata es que ustedes hagan el cálculo y utilizar su cálculo para hacer su instalación eléctrica. Entonces, esto es libre. Antes de que me empiecen a preguntar, maestro, ¿usted nos va a dar los parámetros? No, ustedes van a suponer todo. Todo, todo, todo. Lo que quiero es que con lo que ustedes supusieron, pues hagan los cálculos correctamente. Eso es lo que yo voy a verificar, que hayan hecho un cálculo correctamente. Bueno, ya que definieron su nivel de iluminación o dónde cae, cuánta iluminación requieren para su taller, en este caso 500 luxes, vamos a empezar, vamos a ir al paso número 2, que es la selección de la luminaria. En este caso yo en el mismo PDF les envié un catálogo de luminarias. Solamente que las luminarias que vemos allá son de diseño, tienen como un dibujito CAD, no es una foto real, son como estas que tengo acá. Y más o menos con estas se van a guiar para seleccionarlo. Estas que tienen esta forma son lámparas colgantes. Estas lámparas colgantes utilizan un foco de tipo bulbo, como esto, un foquito que se rosca acá adentro o se sujeta en esta luminaria, ¿no? Estas dos, por ejemplo, son luminarias de tipo colgante. Estas que vemos acá, estas otras, también pudieran montarse de forma así, como que colgante, pero normalmente van fijadas al techo, directamente al techo. Estas llevan focos de barra. Acá se observan los tubitos, se ven, por ejemplo, 4 focos. Igual esta, 4 focos. Bueno, en este paso 2 hay que seleccionar tanto la luminaria como la lámpara. Yo tengo en este PDF catálogos para seleccionar luminaria y para seleccionar lámpara. Son catálogos cortos porque los saqué de un libro. Sin embargo, ustedes podrían agarrar y buscar estos mismos catálogos, pero directamente con los fabricantes. Existen varios fabricantes de luminarias, de lámparas. La más conocida hoy en día por ser económica y ser de buena calidad es la marca Tecnolite, que es la de la cajita esta que les mostré. Es esta marca, Tecnolite. Es una marca económica y buena. Pero esto es generalmente para uso residencial. Las lámparas que se utilizan a nivel industrial suelen ser de diferentes marcas. Y marcas conocidas como General Electric, creo que hay de Samsung, hay de Schneider y no sé, hay un montón de marcas. Bueno, entonces ustedes pudieran irse al encontrar fabricantes y en sus páginas de internet descargar catálogos de luminarias y en otros fabricantes descargar catálogos de focos, correcto, los focos sí, la lámpara o el foco la puede vender un proveedor y las luminarias otro proveedor, correcto. Entonces pueden llegar a entrar a sus páginas de internet y tratar de descargar sus catálogos. Muchas veces tienen catálogos muy amplios que muestran todas las características de las luminarias. Para lámparas de uso residencial no van a encontrar nada más que el catálogo arquitectónico, es decir, catálogos donde te muestran la fotito del dibujito, se ve precioso y consume 30 watts, es todo. Porque es lo que nos interesa en uso residencial, que se vea bien y cuánto consume. No nos interesa que ilumine de forma muy específica. Eso es para usos industriales, ¿correcto? Porque queremos lograr cierto nivel de iluminación.
Estamos hablando de lámparas industriales y requerimos los datos técnicos de las luminarias y las lámparas. En este caso, que son de uso más que nada residencial, pues no vamos a encontrar tanta información, salvo estas cositas de las que ya hablamos en el video anterior. Bueno, vamos al PDF para seleccionar un tipo de luminaria. Obviamente vamos a seleccionar la luminaria colgante y vamos a seleccionar también un foco. Bueno, estamos acá en este PDF. Y bueno, tenemos acá la tabla 4.5 y la tabla 4.5a, donde hay dos tipos de lámparas. Acá primero que dice lámparas fluorescentes y aparecen acá una lista de lámparas. Esto que vemos acá son marcas de lámparas. La marca Starcott T8 es un tipo de lámpara de estas de tubo, las que son tubulares y largas. Starcott T8, pero de 32 watts y de 40 watts. Correcto, esto es una marca. Todas estas lámparas que les muestro acá creo que son de General Electric. Si no me equivoco, son de la empresa General Electric. Pueden googlearlo, General Electric Starcott T8. Y quizás les deba aparecer como modelos obsoletos, pero les van a aparecer. Y tienen, por ejemplo, de las lámparas estas tubulares y fluorescentes y tubulares, les van a aparecer todas estas. O sea, lo que les estoy tratando de decir es que elijan de preferencia entre todas estas. Que en los catálogos de los proveedores van a encontrar 50 lámparas más, ok, es otra cosa. Pero traten de hacer su proyecto con respecto a las luminarias que les estoy mostrando acá. La primera opción son estas, son las fluorescentes y tubulares. Las fluorescentes y tubulares, o lámparas fluorescentes y tubulares, tienen que ir en luminarias para lámparas fluorescentes o tubulares. El otro catálogo, la otra tabla, esta 4.5, es para estas lámparas HIT de descarga de alta intensidad, que son las de tipo como que de globo o de bulbo. Que por ejemplo las que utilizan las que ven las que iluminan las calles, lámparas del alumbrado público, utilizan este tipo de luminarias. Son lámparas que los focos internos son de tipo HIT, pudiendo ser cualquiera de estos. Generalmente son de vapor de mercurio los que tienen allá en las luminarias. También tienen, creo que de vapor de sodio, algo así. No me acuerdo. Son lámparas que iluminan mucho, pero tienen una iluminación en cálida. ¿Por qué se utiliza iluminación cálida en el alumbrado público? Precisamente para que no lastime a la gente. O sea, requieres una iluminación que, bueno, más o menos ilumine la calle, pero sin lastimar a la gente que ya está durmiendo. Que aunque llegue la iluminación a tu recámara, a tu casa, esa iluminación no te lastime. Las lámparas de color blanco que en algún momento se pusieron acá en Mérida molestaban a la gente. Y además generaron una iluminación tipo cebra, con exceso de luz en un lugar y total oscuridad a media cuadra. Las lámparas que se utilizan normalmente, las que encontramos acá en Mérida, las son así como que luz amarilla, iluminan un poquito más, es decir, tienen menor iluminación, pero iluminan un área más grande. Bueno, entonces, de las lámparas de tipo bulbo, que son las que llevarían las lámparas colgantes, tendríamos todas estas que tenemos acá: Lucalox, vapor de mercurio, de aditivos metálicos, etc. Y acá quiero que veamos esta información. ¿Qué información viene de cada lámpara? Primero que nada, la potencia. Les repito que la potencia es lo que va a consumir la lámpara. A diferencia de los motores eléctricos, la potencia era la que te entregaba ya el motor en forma de energía mecánica.
lo que consumía era otra cosa. En este caso no, la potencia que ya viene en las tablas es lo que va a consumir eléctricamente. Vamos a tener dos características diferentes. Vamos a hablar de las de estas de fluorescentes. Me dan diferentes características que estas de bulbo. Las de bulbo vemos, bueno, esto que es la potencia. Acá dice tipo de bulbo. Lo que pasa es que muchas veces el tipo de conector del bulbo es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a que los focos de uso residencial son como que roscables, ¿no? Sin embargo, pues estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto foquitos que tienen una rosca más pequeñita, que van en sockets más pequeñitos. Bueno, lo mismo ocurre en las lámparas que se utilizan a nivel industrial. Puede ser que el tipo de bulbo sea específicamente para cierto tipo de luminaria. Bueno, acá dice flujo inicial y flujo medio. Lo que pasa es que las luminarias cuando son nuevas iluminan de cierta manera y cuando se van envejeciendo iluminan menos. No porque se estén ensuciando, sino porque pierden potencia de iluminación. Sus cálculos los van a tener que realizar siempre con respecto al flujo medio, porque el mayor tiempo de vida útil del foco va a trabajar con su flujo de iluminación medio. En este caso lo pueden ver claramente. Cuando está nueva la lámpara, ilumina 17.500 lúmenes. Conforme se va envejeciendo esa lámpara, va a iluminar 300 lúmenes. Pierde alrededor del 25% de su capacidad de iluminación. O de su flujo luminoso. La vida media es lo de la duración del foco como tal, ¿no? 15.000 horas, 20.000 horas, etc. Obviamente, un foco que tiene mayor vida, generalmente un foco que tiene mayor vida útil, pues va a costar más. Bueno, eso es en cuanto a las de tipo bulbo. Las de tipo fluorescente tienen las mismas características exceptuando por esto. Los focos de tipo barra, las luminarias de tipo barra, son focos que se conectan en los extremos como si fueran una especie de batería. De este lado tiene una terminal y de este otro lado tiene otro terminal. Cada una de esas terminales van a un socket, que es, digamos, el plastiquito junto con las pestañas por donde se engrapan estas luminarias. Bueno, estas luminarias se venden de diferentes largos. Esos largos son estándares. En este caso podemos ver en el PDF que hay ciertas longitudes si se refiere al largo de la luminaria. Por ejemplo, acá dice que el StarCode T8 de 32 watts hay de 1.20 y la de 40 watts mide 1.50. Obviamente la luminaria tiene que ser capaz de alojar este foco. Acá hay focos de 2 metros 40 que son las más grandes, las más largas. Y realmente el estándar generalmente es de 1.20. ¿Sí? Es el mismo que este. Esta es la lámpara estándar, mide 1.20. Y de nuevo las largas siempre van a ser de 2.40, que son 8 pies. Lo mismo acá, flujo inicial, flujo medio, vida media. Y en la tabla 4.6 es donde vamos a encontrar el catálogo de ya luminarias, pero acá está junto con otros parámetros que nos sirven para calcular el coeficiente de utilización. Por el momento vamos a utilizarla nada más para seleccionar mi luminaria. Vamos a ir ciegamente y seleccionar esta. ¿Por qué? Porque me gustó. Es una lámpara de tipo colgante que tiene que llevar focos de tipo HID, que son los de bulbo. Entonces, voy a anotar en mi hojita, es la luminaria
número 15, perdón. Luminaria número 15. Bueno, en esta misma tabla vamos a encontrar algunos parámetros. Dice acá cuál es la categoría de mantenimiento, que es este numerito que está acá, de este lado. Bueno, entonces ya seleccionamos esta luminaria, y una vez que seleccionamos el luminario vamos a seleccionar qué foco le vamos a colocar a esta luminaria. Vamos a seleccionar un foco HIT. La verdad lo voy a hacer en random, digamos que no importa el criterio en este caso que utilicemos, es nada más para conocer el método de cálculo por el método de cavidad zonal. Vamos a seleccionar esta primera lámpara, que es la Pulsar de multivapor de aditivos metálicos, que tiene una potencia de 175 watts. O sea, ilumina un montón. Vamos a ver. Entonces es la Pulsar de 175 watts. Y su flujo medio va a ser de 13.000 lúmenes. Entonces elegimos lámpara y elegimos luminaria, ¿correcto? Ya elegimos estas dos cosas. Vamos a pasar al paso número 3. El paso número 3 dice que calculemos las relaciones de cavidad de techo, cavidad de cuarto y cavidad de piso. Y acá es donde empezamos a hacer nuestras cuentas con todos los datos que ya generamos. Dice acá que la relación de cavidad de techo, RCC, va a ser igual a 5 veces la altura de cavidad de techo por el largo más ancho de la nave entre el largo por el ancho. Vamos a ir al... Bueno, igualmente vamos a tener la relación de cavidad de cuarto y relación de cavidad de piso. Entonces vamos a ir a nuestra hojita y vamos a hacer los cálculos. RCC, relación de cavidad de techo, 5 veces HCC, que era 1.5, por el largo más el ancho, 12 más 25, entre el largo por el ancho, 12 por 25. Y el resultado de esto .925. Por 1.5 por 12 más 25 entre 12 por 25. Vamos a poner acá directamente RCR y RCF. Calculamos exactamente igual. Es 12 por 2 por 37 entre 12 por 25. Este es 1.23 y el último va a ser lo mismo pero por punto 9. Punto 55.5. Vamos a regresar a nuestra presentación. Ya que tenemos nuestras relaciones de cavidad de techo, cuarto y piso,
vamos al paso número 4. En el paso número 4 vamos a calcular o requerimos calcular las reflectancias efectivas de techo y de piso. Estas reflectancias efectivas, digamos que el significado físico es que si tú tienes tus lámparas como que colgantes a cierta altura con respecto a la mesa de trabajo o con respecto al techo, como que se van a reflejar. Si es una lámpara que está muy lejos del techo, no va a tener mucha reflexión del techo, correcto. Lo mismo que si está lejos del piso y los colores de las paredes, etcétera. Entonces las reflectancias efectivas están en función de los parámetros estos de las cavidades, estos de RCC, RCR y RCF, están en función de las cavidades del área, así como que del tamaño del cuarto. Entonces, en función de las dimensiones del cuarto, las reflectancias también de los materiales pues van a tener una mayor o menor como que importancia sobre la iluminación general. Si tú tuvieras, por ejemplo, una nave que tiene un techo extremadamente alto, pero las lámparas las pones colgantes, muy pegadas a la zona de trabajo, pues la reflectancia que vaya a tener el techo es despreciable, no importa. No sé quiénes hayan ido a la iglesia que está enfrente del Parque de las Américas. Esa iglesia es una construcción donde el techo es extremadamente alto. Creo que de alto tendrá como 15 metros esa construcción. Entonces, si ustedes, no sé si alguna vez han ido, los ventiladores, por ejemplo, en esa construcción, pues no tiene caso que estén arribita, tienen que estar cerca de la gente. Para que estén cerca de la gente, pues obviamente tienen unos tubos colgantes extremadamente altos. La iluminación en ese lugar está muy pegada al techo. Si no me equivoco, estaba muy pegada al techo. Y toda la iglesia está pintada de color blanco. Entonces, cuando está muy pegada la lámpara al techo, pues la reflectancia es muy importante, porque el foco refleja en todas, digamos que las paredes. Pero si las lámparas estuvieran colgantes también, estuvieran pegadas a la gente, pues las reflectancias ya no se hacen importantes, digamos que a lo largo de todas las paredes y de todo el techo. Por eso es que digamos que las reflectancias originales, de las reflectancias originales tienen que obtener unas reflectancias efectivas. Esas reflectancias efectivas pues están en función de las propiedades de las cavidades. Bueno, para poder obtener las reflectancias efectivas, reflectancia efectiva del techo y reflectancia efectiva del piso, hay que utilizar la tabla 4.7 que está en sus PDFs. 4.7 es esta tabla. Bueno, entonces vamos a anotar, ustedes van a tener que obtener los parámetros de ρCC y ρCF. ρCC está en función de estos tres parámetros, de RCC mayúscula, ρC y ρW. Y ρCF está en función de RCF mayúscula, ρF y ρW. Entonces vámonos al PDF y vamos a obtenerlas de una en una. Acá dice que se va a utilizar esta tabla dependiendo de qué quieres calcular. Si quieres calcular ρCC, pues tienes que utilizar o tienes que interpretar en esa tabla pues el ρC y el RCC. Por ejemplo,
Vamos a suponer que lo primero que queremos calcular es ρCC. Si queremos calcular ρCC, el valor de ρCC lo vamos a encontrar en este lado. Hay que definir cuál de todos estos numeritos va a ser mi valor de ρCC. ¿Cómo lo identificamos? Con los tres parámetros que me decían ahí en este PowerPoint. Valor de RCC, valor de ρC y valor de ρW. ¿Cuáles eran mis valores? Vamos a la cámara. Mi valor de ρCC 0.925. Mi valor de ρC 0.7. Mi valor de ρW 0.7 también. Entonces me voy a mi PDF. Y leo primero ρC. ¿Cuál es el valor de ρC? 0.7. Busco 0.7 o 70%. Y es esta columnota. ¿Correcto? Si mi valor de ρC hubiera sido 75, tengo que interpolar entre esas dos columnotas. Entre esta columnota y esta otra columnota. Todo esto. En este caso me dio el valor exacto. 70%. Entonces, yo ya sé que mi valor de ρCC va a estar en algún dato de todos estos de acá abajo. Ahora, para un valor de ρC del 70%, voy a utilizar un valor de ρW del 70% también, que son mis datos. ρC 70, ρW 70. Entonces, de esta columnota voy a terminar acotando a esta columna. Y de último voy a seleccionar con respecto a mi valor de RCC mayúsculas, mi relación de cavidad de techo. Mi relación de cavidad de techo era 0.925. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos estos valores me voy a buscar RCC .925, pues está prácticamente en 1. ¿Correcto? Técnicamente yo debería interpolar entre esos dos valores. ¿Qué significa esto? Que voy a tener acá entre el valor de 0.64 y el valor de 0.62. Honestamente, esta tabla la pueden utilizar al tanteo. No requieren, la verdad, tener que interpolar estrictamente. No tienen que hacer cálculos porque la verdad que no les va a cambiar en absolutamente nada. Yo la he utilizado numerosas veces y no cambia nada. Como su RCC es de 0.925, van a utilizar entonces, pueden agarrar el valor de 1 y utilizar entonces una reflectancia efectiva de techo de 62. Este numerito, 62. Entonces, vamos a anotarlo. RCC, reflectancia, que es la reflectancia efectiva de techo, va a ser de 0.62 o 62%. Vamos ahora a calcular ρCF. Para calcular ρCF yo requiero, según esta presentación, estos tres parámetros, que va a ser RCF, perdón, no les proyecté, son estos tres parámetros que se requieren: RCF, ρF y ρW. Es decir, esto y esto. Vamos a nuestra tablita del PDF. Entonces, de ρF .25
¿Tenemos punto 25? No, no tenemos. Tenemos o punto 1 o 3. O sea, tenemos o 20% o 30%. ¿Y cuál nos dijeron allá? 25%. La verdad es que vamos a seleccionar el que esté más cercano. Solamente cuando los valores sean una interpolación muy fácil o muy evidente, pues sí, un punto medio. Digamos que tengo un valor de 20 y tengo que seleccionar entre 30 y 10, pues sí interpolo, ¿no? Pero en este caso tenemos 25, vamos a seleccionar el 30 de RO F. Para RO F vamos a seleccionar esta ventana, 30. Después para RO W, que es de punto 7. O sea, para este vamos a utilizar este valor. Entonces es un valor de toda esta columna. Y después nuestro valor de RCF es de .555. Podemos seleccionar este punto 6. Entonces nos quedaría una reflectancia efectiva de piso del 30%. Vamos a anotarlo. Este sería de punto 3 o 30%. Bueno, ahora vamos a ver nuestro siguiente paso. Este video va a ser muy largo, chicos. Creo que va a durar 1 hora y media, pero ni modo, tiene que ser un video entero. Bueno, ya que tenemos nuestras reflectancias efectivas de techo, vamos a calcular nuestro coeficiente de utilización. Y el coeficiente de utilización lo calculamos con nuestra tabla de luminarias. Bueno, vamos a ir a nuestra tabla de luminarias. La luminaria que seleccionamos. Si me preguntan cuántas luminarias lleva, cuántos focos lleva cada luminaria, la cara no me lo pueden ver en el dibujo porque no tenemos las fichas técnicas. En este caso 4 luminarias, 4, 4, 4, todas estas 2, 2, 2, todas estas son fluorescentes. 2, 2, 2, estas son colgantes, nada más lleva uno. Y nosotros seleccionamos este foquito. Correcto. Voy a hacer un poco más. Ay, perdón, no estoy proyectando esto. Perdón. A ver, les repito. ¿Cómo saber cuántos focos lleva cada luminaria? En este caso, como no tenemos la ficha técnica, lo tenemos que ver con este dibujo. Acá podemos ver que este dibujo tiene 4, o esta luminaria tiene 4 lámparas. Todas estas tienen 4 lámparas, 4 lámparas. Y en este caso tienen 2 lámparas. 2 lámparas, 2 lámparas, 2 lámparas, 2 luminarias, perdón, 2 lámparas, 2 focos. 2 focos, 2 focos. Y estas que ya son las colgantes, nada más tienen una luminaria. Una luminaria. Bueno, nosotros seleccionamos esta lámpara, la número 15. Lo que vamos a calcular en este momento es el coeficiente de utilización, el CU. Vamos a aprender a utilizar esta tabla. El coeficiente de utilización nuevamente es un dato entre todos estos datos. Bueno, la manera de calcular el coeficiente de utilización es con estos mismos parámetros de acá arriba. Solo leen, de hecho creo que está acá. Tienen que utilizar primero ROC, como está en esta presentación. ROC, encontrar su ROC, encontrar la ROW, perdón, es ROCC, o sea, la relación de cavidad
efectiva de techo, utilizar su ρW y su valor de RCR mayúscula. Teniendo estos tres parámetros, ρCC, ρW y ρCR, pueden calcular el coeficiente de utilización que esté entre estos números. En el caso de nuestra luminaria, nuestro ρCC fue de 62%. Es un número entre estos dos. Acá probablemente tengamos que interpolar. Está muy como que en medio. Vamos a ver. Después dice que el ρW es de 0.7. No existe ninguna. Acá tenemos de ρCC 70 y 50. Nosotros necesitamos 60, así que hay que interpolar. Hay que interpolar. ¿Qué interpolamos? Pues los valores de coeficiente de utilización. Ahora, el valor de ρW que tenemos en nuestro anotado es de 70%. Y los valores, por ejemplo, para este solamente llega hasta 50. Y para el de 50 también solamente llega a 50. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que utilizar el valor máximo de ρW. ¿Correcto? Utilicen el valor máximo. En este caso va a ser el de 50. ¿Correcto? No hay más datos ni modos. Utilizamos el valor máximo. Entonces, estamos trabajando en esta columna y también estamos trabajando en esta otra columna. De algún lado de estas dos columnas va a tener que salir nuestro coeficiente de utilización. Bueno, ya que tenemos en qué columnas estamos trabajando, vamos a ubicar nuestro nivel de RCR mayúscula, que para nosotros fue de 1.23. Bueno, quiero que vean los numeritos. O estamos trabajando en .76 o en .73. O estamos trabajando en .68 o en .66. Es decir, las interpolaciones, si las llegamos a hacer, serían muy evidentes, ¿correcto? No tendríamos que hacer las cuentas literales. Por ejemplo, en este caso tenemos un valor de RCR mayúscula de 1.23. Están entre estos dos números. Entonces, formalmente nosotros tendríamos que escoger un valor entre .76 y .66. Sin tener que interpolar mucho, podemos encontrar el punto medio. Entre .76 y .66, el punto medio sería .71. ¿Correcto? Entre .66, que es el valor más pequeño de estos números, y .76 podemos encontrar el punto intermedio. Utilizar el punto intermedio. .71. ¿Por qué hago esto así al tanteo? Porque estas tablas no son precisas, no son balances de materia y balances de energía. Correcto. No son acá ecuaciones exactas. Son datos semiempíricos. Entonces, que tanteen acá los números entre tal coeficiente de utilización y tal coeficiente de utilización, no va a pasar absolutamente nada, lo pueden tantear así sin ningún problema. En este caso yo voy a dejar un valor de coeficiente de utilización de 0.71. Entonces mi CU va a ser igual a 0.71. ¿Correcto? 0.71. Bueno. De cualquier forma, si hubo duda, lo voy a repetir medio garaboteando mi libro. Ok. Sé que no se distingue mucho, pero voy a medio encerrar en acá las cantidades. Vamos a ver. Bueno,
Nuevamente tenemos ahí arriba los ROCC, ROW y RCR. Lo que voy a hacer es encerrar el rango de valores posibles, que era 50 con 50. Toda esta columna. Correcto. Entonces, lo que hice fue que de 50 de RCC, el valor más grande, yo requiero una ROW de 70, pero no hay, agarro la más grande, 50. Recuerden que el valor que yo estaba utilizando acá era 60. No existe, por eso agarro, tengo que interpolar entre esas dos. Para 70, el valor más grande es 50. Por eso que agarré y encerré esas dos columnas. Ahora, mi valor de RCR es de 1.23. 0, 1, 2, 3. En este caso, mi luminaria es esta. Entonces, es 1.23. Entonces, tengo que interpolar entre estos dos valores. Es decir, tengo que interpolar entre esto y esto. Entre punto 66 y punto 76. Y como yo estoy buscando un punto intermedio, sin hacer tanto circo, selecciono el punto intermedio, que va a ser punto 71. Y listo. Ese va a ser mi coeficiente de utilización. No tengo que ser tan riguroso con estas cifras. Punto 71. Vamos a mi PD, al PowerPoint. Vamos al paso número 6, que es el cálculo del factor de mantenimiento. Y lo que tengo que hacer es seguir esa formulita. Factor de mantenimiento es igual a epsilon. Epsilon sí es efectivamente el 2.71, la constante, a la menos A por T a la B, donde A y B lo van a obtener de una tabla. Quiero que vean que es esta, de hecho es esta tabla que vamos a utilizar, que está también en este PDF. Perdón, no se las he colocado, pero yo se las agrego. Bueno, lo que van a hacer es que esta tabla que está acá les va a servir para encontrar los parámetros de A y de B. ¿Cómo los van a encontrar? Con la categoría de mantenimiento y con el tipo del mantenimiento. ¿Cómo van a encontrar la categoría de mantenimiento? La categoría de mantenimiento viene en la luminaria. Por ejemplo, la luminaria que ustedes tenían, que era la 16, no la 15. Acá dice categoría de mantenimiento y es este numerito que está acá. 5. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan puerca es esa lámpara? Si es una lámpara que no tiene acá un plástico protector, seguramente se va a ensuciar muy rápido. Si es una lámpara que tiene plásticos acá protectores, filtros o cosas por el estilo, pues la lámpara va a tardar en ensuciarse. Entonces, en este caso vamos a leer categoría de mantenimiento 5. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a esta tablita, categoría de mantenimiento 5. Caemos acá. Y el tipo de mantenimiento, el tipo de, perdón, de ambiente, habíamos considerado que es un ambiente sucio. Entonces, de acuerdo a la categoría de mantenimiento que es 5, mi valor de B va a ser de 0.83, es esto. Entonces, mi valor de B, 0.83. Y mi valor de A
va a ser veo horizontalmente junto con sucio. Sucio y 5. Mi valor de A va a ser de 0.249. Y simplemente aplico mi formulita. Entonces, epsilon a la menos 0.249 por t. T es el tiempo en años, que ya habíamos definido que nuestro local se va a limpiar o la nave se va a limpiar una vez al año. Entonces t es igual a 1 y ese 1 va a estar elevado a la b.83. Entonces este valor que obtuvimos es nuestro factor de mantenimiento, que es de 0.779. Y listo. Tenemos que calcular ahora nuestro paso 7, cálculo de n y la distribución de las luminarias. Es decir, simplemente vamos a resolver esta que era la ecuación original. Entonces, vamos a calcular esa última ecuación. Y lo que tenemos es que n, que va a ser mi número de luminarias, va a ser la iluminación, que definimos como 500 luxes por el área a iluminar, 12 por 25, entre el número de focos por luminaria, que en este caso es 1, un foquito por cada luminaria, por el flujo luminoso. El flujo luminoso de estas lámparas era de 13.000 lúmenes. Recuerden, flujo luminoso medio. Coeficiente de utilización 0.71 y factor de mantenimiento 0.78. Resolvemos. Por 12 por 25 entre 13.000 por 0.71 por 0.78. Y el número que me dio acá es de 20.83. Y acá es donde viene la jugada. Dependiendo de cómo yo vaya a ordenar mis lámparas, es hacia dónde voy a redondear este número. Siempre va a estar redondeado hacia arriba, pero yo lo puedo redondear a 21, a 22, 23, a 24. Lo tengo que redondear dependiendo de la distribución que yo le voy a dar a mis luminarias. Yo voy a tener un área a iluminar de cierto tamaño. Entonces yo tengo que asegurarme que al momento de yo colocar una luminaria, esa luminaria pues va a iluminar en un área, ¿no? Coloco otra luminaria y va a iluminar en cierto área de forma periférica. Yo tengo que decidir cómo voy a acomodar mis lámparas. Es arbitrario.
pero lo que tienen que hacer es que estén lo mejor distribuidas tus lámparas. Por ejemplo, si yo las acomodara en dos filas exclusivamente, para poder abarcar toda mi área necesitaría colocarlas en un número par. Si yo colocara solamente dos filas, necesitaría redondear este número a 22 para que yo coloque en total 11 filas de luminarias. ¿Correcto? No puse 11, nada más escribí un número a lo güey. Ahora, si yo utilizara tres filas de luminarias, podría colocar 7 filas. O sea, si yo tuviera tres filas de luminarias, podría tener 7 columnas, ¿no? Si yo pusiera una intermedia, pues 3, 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? Entonces, si yo, dependiendo del arreglo que yo vaya a hacer de luminarias, en este caso de 3 por 7, puedo seleccionar 21 luminarias, lo redondeo 21 luminarias. Si yo pusiera dos luminarias a lo largo, porque realmente, digamos que la geometría de mi área es más bien un pasillo largo, pudiera colocar solamente 2 por 11 luminarias. Si lo que yo tuviera es definitivamente un pasillo, estuviera hablando de iluminar un pasillo, pues seguramente tendrás que hacer un arreglo de una luminaria. Eso es a criterio de ustedes. Es la vil lógica. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de cómo vayan a acomodar todo esto, decidan cómo ordenar su sistema de iluminación. Esto es el fin. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en cada área de su proyecto. Una vez que determinen todo esto, ya pueden hacer su diagrama eléctrico de iluminación. Entonces esto se convierte en luminarias, simbolitos de bolitas con tachitas, y ya le pueden asignar, pues ni modo, 175 watts por cada una, y órale, hacer la iluminación. ¿Correcto? Ya tienen chamba que hacer porque tienen que hacer el cálculo de todas las áreas de iluminación de su proyecto, y una vez que terminen eso, tienen que hacer todo el diagrama eléctrico, el diagrama unifilar, el plano de canalizaciones y alambrado. Tienen que calcular calibre de conductor. Y un video que me falta, el tamaño de la canalización. Correcto. Si tienen dudas de esto, chicos, me pueden pedir y yo fotografío todo el capítulo de la parte de iluminación, que está un poco tedioso. O sea, es lo mismo que yo les mostré, no tiene absolutamente nada de distinto, pero por si alguien lo quiere leer, se los escaneo y se los envío. No existe este libro en digital, lo he tratado de buscar, no he dado con él en ningún lado, ni en LabGen. Entonces, si requerían esa información, pues ni modo, se las escaneo y se las paso en el Teams. Bueno, hasta acá el video de hoy. Y con esto concluimos la parte más larga del tema de instalaciones eléctricas. Faltan algunas cosas, digamos, menores, detalles, etc. Yo voy a tratar de ir terminando el proyecto de el AutoCAD. Voy a utilizar, por ejemplo, este cálculo que me dio de 20.83, de 21 luminarias. Correcto. Voy a tratar de terminarlo, voy a colocar las luminarias en el diagrama, hacer los planos y les voy a pasar los PDFs de los planos que yo genere para que se den una idea de cómo tiene que lucir sus planos. Correcto. Pueden dejarlos más bonitos, pueden ponerle etiquetas más bonitas, eso ya es el detalle que ustedes le quieran dar. Correcto. Yo nada más les voy a poner ahí el mínimo que yo espero de sus planos eléctricos. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video. Bye.